claridad para poder dar inicio. A ver. Buenas tardes, ingeniero. Clarísimo. Muy bien, Enrique, Carmen, Raquel. Correcto, María Guadalupe. Entonces, iniciaremos presentando el tema que el día de hoy trataremos. Entonces, en esta sexta sesión de clases de Microsoft Office, en su curso de ofimática básica, en su tema, y el tema de Excel se trata funciones suma, funciones promedio, función contar, función max y función min. Cada una de estas funciones hacen referencia a un determinado evento para poder calcular un conjunto de datos dentro de las tablas o celdas de nuestro programa. Entonces, ¿qué es la función suma? Hagamos de cuenta que la función suma valores y también suma valores individuales refiriéndose a rangos de celda o una combinación de las tres. Por ejemplo, si nosotros queremos sumar A2 desde el rango, desde la celda A2 hasta la celda A10. Suma de valores de las celdas A2 hasta la función o celda 10. Entonces, no vamos a redundar mucho en la parte teórica y vamos a ir a demostrarlo dentro de nuestro programa. El día de hoy utilizaremos el método de acceso utilizando el enlace que está en la barra de tareas de nuestro programa. Allí está. Entonces entramos y aperturamos nuestro nuevo libro. Ya sabemos que en Microsoft Excel nosotros trabajamos con hojas de cálculo y todo en su conjunto se denomina libro. Muy bien. Entonces, Microsoft Excel, para poder realizar la suma de una cantidad numérica, tiene varias formas de realizar. Entonces, para lo cual, voy a hacer de cuenta que nosotros tenemos un conjunto de notas. Y entonces las calificaciones de un estudiante puede ser la nota 15, 16, 13, 12 y por ahí sacó la nota perfecta, que es 20. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos utilizar la suma o queremos realizar la suma dentro de Microsoft Excel, vamos a optar por varios procedimientos. Y ahora, en primera instancia, vamos a hacer por el método más sencillo, para lo cual vamos a seleccionar haciendo un clic y buscando el comportamiento de nuestro cursor con una crucecita ancha, seleccionamos los 5 números que queremos sumar. Entonces, ¿qué pasa? Miren en Microsoft Excel. Una vez que yo he seleccionado mis datos, voy a la barra de estado. En la barra de estado, ¿qué me dice? ¿Qué me indica? Miren, el promedio de esos 5 números seleccionados es de 15.2. Y dice el recuento. ¿Cuántos datos tengo seleccionado? Tengo 5 datos. Y la suma general de esos 5 números asciende a 76. Miren que Microsoft Excel ni siquiera he todavía insertado ninguna función y automáticamente desde la selección ya está haciendo los cálculos o las operaciones de forma inmediata. Entonces, Microsoft Excel está haciendo el trabajo desde el momento que nosotros estamos
agregando datos en nuestras celdas. A ver, profesor, si eso es verdad, aumentale una nota de 18 y seleccione, a ver si en algo va a variar. Miren, ahora el promedio de todos estos números es ¿cuánto? El promedio es 15,66 periódico puro. Y el recuento, miren, ¿qué es lo que ha pasado por acá? El recuento me hace referencia de que ahora ya no tenemos 5 datos, sino tenemos 6 datos. Y la suma ya no es la anterior, ahora es 94. Entonces, Microsoft Excel es un programa que por excelencia realiza las operaciones matemáticas de forma dinámica y casi instantánea, y en la cual nosotros no estamos tal vez insertando alguna función o fórmula para que pueda realizar estos cálculos. Entonces ya muy bien sabemos que Microsoft Excel ha hecho ese primer procedimiento. A ver, voy a poner algunos datos un poquito más altos. En este caso voy a poner los sueldos. Sueldos, de repente por ahí alguien con alguna profesión cualquiera gana mensualmente 1,500 soles, otro gana 1,750, otro 3,200 y otro el sueldo básico o inferior tal vez 900 soles. Y entonces, miren, ustedes me van a indicar si al seleccionar qué cosa me va a calcular. Ustedes me ayudan en esa interpretación habilitando su micrófono. ¿Cuánto será el promedio de estos 4 números? A ver, ¿alguien? A ver, vamos a poner nuestra ventana en paralelo para poder interactuar con ustedes. A ver, un momentito. Ahí está. Dice ITEC, muy bien. Carmen Raquel dice autosuma, muy bien. También vamos a utilizar la autosuma. María del Pilar dice buenas tardes, disculpe la tardanza. Arias Castillo, María del Pilar, muy bien. Enrique Bao nos dice 1837. Correcto, Enrique. Miren, si nosotros visualizamos, muy bien, Sandra, si nosotros visualizamos nuestro programa, automáticamente en la parte inferior puedo visualizar ese conjunto de datos o cálculos previos que nuestro programa está realizando. Muy bien, María del Pilar. Entonces, miren, aquí en la parte inferior puedo visualizar y a la vez puedo saber con cuántos datos estoy trabajando. Y a la vez también puedo saber la suma de estos 4 números. Entonces, ahora vamos a hacer estos cálculos de forma que ustedes interactúen. Entonces dice, tenemos formas de sumar. La primera manera de sumar es lo que estamos realizando, que dice, con solo un simple clic, puedes sumar todos los valores contenidos de una columna, fila u hoja. Con solo seleccionarla, desde hace mucho, Microsoft Excel te ofrece automáticamente en la barra inferior los datos de suma, recuento y
promedio de los valores que selecciones. De manera que basta con seleccionar la fila y columna con los números a sumar y fijarse en la barra inferior. Ahí está. Entonces, en este momento, lo que nosotros estamos realizando es esa operación. Voy a hacer de cuenta, miren, voy a seleccionar toda la columna. Solamente voy a hacer clic en la cabecera y miren, también puedo sumar. En el otro caso, de igual manera, este programa, Microsoft Excel, sabe diferenciar entre lo que es un texto y lo que son números. En este caso, nos hace la suma, pero el recuento nos hace 5. ¿Por qué? Porque una de las celdas también está contenido con texto. Y entonces, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 5 datos en esa columna. Pero de esos 5 datos que tenemos, 4 son números y 2, mejor dicho, 1 es texto. Se hace el recuento, pero al texto no se suma, sino solamente a los números. Miren, se dan cuenta la facilidad. Con un solo clic estoy realizando todos esos cálculos. Ustedes, si tienen sus computadoras o sus máquinas al lado, pongan y hagan esta práctica y verán que Microsoft Excel en todas sus versiones ha incorporado esta herramienta previa. Hay que entender, esto es una situación previa, porque aquí estos cálculos, si nosotros realizamos clic en otro lugar, se desaparecerán o se borrarán. Son resultados temporales. Y si nosotros queremos mostrar en nuestro documento, tendremos que realizar otro procedimiento de sumas, sino que solamente indica que esto que nosotros estamos realizando de sumar o saber la suma, el promedio y el conteo, con un solo clic se hace de esta manera. A ver, ¿se ha entendido esta primera parte? Muy bien, Sandra. A ver los demás. Muy bien, Sonia, Eric o Enrique. Correcto. Entonces, muy bien, Edgar, Fabio. Miren, Excel nos da esa primera facilidad. Entonces, a ver, acá dice Zaida González Montalvo, se entendió un poco. A ver, a Zaida preguntarle qué es lo que no he entendido. Según el manual que estamos utilizando, el primer método es calcular la suma con un solo clic o con un simple clic. Y ese simple clic, ¿dónde se debe realizar? No se va a realizar encima de la celda con el número, sino en la cabecera de la columna, en donde está la letra, como por ejemplo, la columna B tiene 6 datos. Con un solo clic, ¿cómo puedo calcular el promedio, el recuento y la suma? Para poder calcular eso, tengo que irme a la cabecera de la columna y hacerle un clic. Y miren, automáticamente me ha sacado el promedio y el recuento y la suma. También en la cabecera de la fila, al hacerle clic, nos va a calcular los datos que se encuentran o la suma, el recuento y el promedio de los datos que están en esa fila. Entonces, miren, en este caso yo estoy haciendo clic en la cabecera de la fila número 4 y entonces en esta fila tengo 2 números. Y
Me está sacando el promedio de esos dos números, el recuento que es 2 y la suma que es 1515. A ver, profesor, en la otra fila, de igual manera, me ha sacado el promedio y a la vez me ha sacado el recuento y la suma como procedimiento final. Miren, Microsoft Excel por todos lados hace la operación. A ver, profesor, aquí en la columna C, fila 6, aumentale un número negativo y ponle un 13. Muy bien, ahí está. Hemos agregado y ahora vamos a calcular. El promedio de estos números, de estos tres números, me ha calculado. Y aparte de eso, me ha sacado un recuento. Y el recuento me dice que tengo tres números. Y a la vez, la suma es 3200, porque 13 menos 13 es igual a 0 y solamente me queda el 3200. Miren, Excel también entiende lo que son los signos para este cálculo inmediato que nosotros estamos aplicando dentro de esta plataforma. Entonces, de esta manera es que nosotros realizamos la sumatoria, el promedio y el recuento con un solo clic. A ver, ahora sí quedó, parece un poquito más clara, ¿no? A ver, voy a ver. Sonia Alonaca dice, Alanoca, en la columna, sí. María del Pilar, perfecto. Sonia, sí, profesor. Entonces, ahí está. Ustedes pueden visualizar. Si nosotros hacemos clic en la columna, nos hace el recuento de datos que contiene cada celda en la columna y nos indica aquí. Si en la columna C hago clic, miren qué es lo que está reconociendo. No reconoce nada. Y en la columna B podemos visualizar que la cantidad de datos es 6 y la suma es 94 y el promedio es 15. En la columna C no nos va a reconocer porque es un número negativo. Pero si yo le agrego un número positivo, en esta columna ya empieza a realizarse el recuento. Y por acá a ver si ponemos uno solo y seleccionamos, miren que automáticamente para un dato no podemos tener promedio, no podemos tener la sumatoria, no podemos tener recuento. ¿Por qué? Porque un dato, cuando nosotros analizamos solo un dato, ¿esto qué significa? De que el promedio, el recuento y la sumatoria es mucho más fácil de entender y no necesita cálculos. Por eso es que cuando nosotros seleccionamos la cabecera, no hace esa operación. Excel hace operaciones a partir de dos datos a más. Hay que entender esa parte. De seguro en algún momento uno de ustedes va a poner un solo dato y va a querer realizar todo lo que estamos haciendo. Entonces, si pone eso, miren, les va a aparecer así. El recuento, la suma y el promedio no va a aparecer. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora pasaremos a la siguiente. María del Pilar, correcto. Muchísimas gracias por el cumplido. Entonces, miren, esta es la manera de realizar cálculos matemáticos con un solo clic en Microsoft Excel. Ahora viene el segundo método. Segunda manera de sumar, seleccionando un rango de celdas.
De la misma forma que el método anterior, podemos sumar valores contenidos en filas y columnas, diferentes si seleccionamos únicamente un rango de celdas en el que queremos sumar todos los contenidos. Miren aquí, esto es otra manera. En este primer procedimiento hemos sumado solamente filas o columnas. Ahora vamos a sumar, sacar el recuento y el promedio de un conjunto de datos en diferentes celdas o en diferentes columnas o en diferentes filas. Entonces, ¿qué nos indica? Nosotros ya sabemos, para seleccionar el cursor de nuestro mouse tiene que tener esa apariencia de una crucecita un poquito ancha. Entonces, hacemos clic y arrastramos. ¿Cuáles queremos sumar? Hagamos de cuenta que queremos sumar esos 5 datos. Y ahí está. Me ha sumado los 5 datos y a la vez me ha sacado cuánto es el recuento y también el promedio de estos 5 números. Ahora, si yo quisiera sacar el recuento, la suma y el promedio de todo, voy a seleccionar todos los datos. A esto se llama selección de un rango. Entonces, aquí va a hacer primero el recuento. ¿Cuántos datos tenemos aquí? Si nosotros queremos cerciorarnos, podemos contar, podemos enumerar, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, aquí en esta tabla, el recuento tendría que ser 13. Ahí está. Y aparte de eso, me ha sumado. ¿Cuánto es la suma total de todos estos números que están acá? Es 7,396. Y a la vez me ha sacado el promedio de todos estos números, que es 568,92. Entonces, miren, esto es otra manera de realizar la suma dentro de nuestro Microsoft Excel. Miren la facilidad con la cual nosotros podemos lograr estos cálculos dentro de cada celda y los tipos de datos que contiene. A ver, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o curiosidad? O tal vez tengamos dudas. Pregunten por el chat o si no, también pueden habilitar el micrófono y participar. A ver, Luis Edwin Rojas dice, ¿eso se sombrea todo? Sí, esa es una selección de rango. Nosotros, para poder sumar, voy a poner el caso, ¿ya? Vamos a separar estos datos de esta manera. Uno por acá y el otro por acá, y así dispersos. Ahí está. Entonces, aquí, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo? Si yo quisiera sumar todos estos datos que están por acá, lo voy a ver, marcar de otro color para que ustedes lo entiendan de una mejor manera. Ahí tenemos un conjunto de datos, por ahí vamos a tener otro conjunto de datos y aquí solito va a estar de otro color. Voy a hacer de cuenta. Si yo quisiera calcular de forma rápida la sumatoria, la sumatoria de la columna B y la columna C, yo tendría que seleccionar esas dos columnas. Ahí está. He seleccionado o he sombreado estos. Y una vez que haya sombreado, el Excel me va a contar
¿cuántos datos tengo en ese espacio sombreado? Y me dice que tengo 5 datos. Y nosotros aquí podemos visualizar que hay 5. Luego nos ha sacado la suma. ¿Cuánto es la suma? Menos 14. Pero profesor, ahí está mal. Es que aquí tenemos dos números negativos. Y entonces esos dos números negativos agregados a esto, la diferencia hace 14. Y el promedio es de menos 2,8. Allí está. Nos ha calculado respetando todos sus signos. A ver, Vicky Carpio dice todo bien claro, muy bien. María del Pilar dice, profesor, ¿dónde? A ver, profesor, ¿dónde esté sale igual? Correcto. Más adelante vamos a insertar las funciones y las fórmulas para poder realizar este cálculo. Enrique Bao dice, si los datos numéricos están en formato texto, ¿funciona? Sí, pero lo único que tenemos que tener en cuenta es como, por ejemplo, si tengo esta cantidad, no lo puedo mezclar con una letra, porque si lo voy a mezclar con una letra, esto va a tener el comportamiento de un texto. Lo único que no tenemos que tener es letra dentro de nuestro texto. Yo esto lo puedo tener en formato texto y por aquí abajo puedo tener de repente otro para poder explicar a lo que el participante menciona. Entonces, si yo quiero sumar estos dos, mira, esto está en formato texto, pero el Excel lo entiende que esto está en formato texto, pero esto es número. Y mira, me ha sacado el promedio, el recuento y la suma. Esa era su pregunta, Enrique Bao. María del Pilar dice, aclarado, profe, gracias. Muy bien. Edgar Fabio dice, muy claro. Enrique, sí, gracias. Entonces, es de esta manera que ustedes están visualizando el programa Microsoft Excel realiza sus cálculos. Entonces, no hay que tener problemas, no nos hay que hacer un mundo, hay que ir experimentando cada una de las situaciones para aclarar nuestras dudas. Porque si no ponemos en práctica estas explicaciones, vamos a seguir creando incertidumbre y a la vez no iremos utilizando de forma adecuada las diferentes herramientas y bondades que tiene nuestro programa. Muy bien, a este lado vamos a modificar los datos. Voy a poner algunas edades y vamos a hacer la siguiente operación. Pero antes vamos a regresar a nuestro manualito. Este manual ya se les ha compartido a cada uno de ustedes. Entonces, el siguiente método es, dice, la tercera manera de sumar con el signo más, seguido de la referencia a la celda o celdas. Desde la barra de fórmulas podemos indicar celda a celda los valores que queremos sumar con el símbolo más, antes de cada referencia a una celda. Por ejemplo, si nos situamos en la celda G10 y tecleamos en la barra de fórmulas G4 más H5 más G6 más H7 más G8, ¿qué obtenemos? A ver, vayamos a experimentar este suceso. Miren, todos atentos. Aquí abajo, aquí al final, voy a poner una caja de texto de color negro con un texto blanco
para poderles explicar en qué consiste cada uno de estos procedimientos. Entonces, en las cajas de texto o en las celdas de color negro, antes de realizar cualquier situación, vamos a insertar el signo más. Y luego vamos a hacer selección de qué números quiero sumar. Entonces voy a hacerle clic donde está el 16, luego voy a agregarle otro más y voy a hacer clic en el segundo número que es la 12, voy a aplastar o voy a agregar el signo más y voy a hacer clic en la celda donde está el número 18. Y una vez terminado, voy a pulsar la tecla Enter. Y miren qué cosa es lo que me ha calculado. En esta oportunidad me ha calculado la suma de los tres números. Ahora en la siguiente caja negra, nuevamente voy a escribir el signo más y voy a seleccionar el primer número. Luego voy a agregar otro más y voy a seleccionar o voy a hacer clic en el otro número que quiero sumar, más el otro número que sería el 20. Entonces solamente le hago el clic. Lo que ustedes están visualizando es que dentro de mi fórmula no hay ningún número, más bien aparece la referencia de las celdas y su nombre. Entonces, una vez que voy a decir o voy a mencionar es lo siguiente. En la celda B4, ¿qué número está? En la celda B4, ¿qué número está? Esto significa o equivale a un 15. En la celda B6, ¿qué número está? El 3. En la celda B8, ¿qué número está? 20. Entonces, pulsamos el Enter y la suma de estos tres números es 48. Y miren qué bonito comportamiento tiene cuando nosotros trabajamos de esta forma. Miren qué es lo que pasa si a este 13 lo cambio por un 20. Cuando pulso la tecla Enter, miren, el resultado se ha actualizado. Entonces, Excel, cuando trabajamos de esa manera, nos da muchas herramientas para poder obtener el resultado que nosotros deseamos. Ahora, en la tercera celda negra, igual voy a aplastar el signo más, voy a seleccionar el primer dato, luego el segundo dato, el tercer dato a sumar, el cuarto dato a sumar y el quinto dato. Una vez terminado de agregar todas las referencias, pulsamos la tecla Enter y automáticamente nos realizará la sumatoria. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta? A ver, vamos a visualizar las participaciones. Muy bien, Enrique Bao. Enrique Bao dijo 15, María, María del Pilar, Isela, María Guadalupe, María del Pilar. Todo claro, correcto. Entonces, esta que nosotros estamos realizando es uno más. Vamos a regresar a nuestro manualito y aquí vamos a repasar. Ya hemos hecho la tercera manera de sumar con el signo más. Ahora viene la cuarta manera de sumar utilizando la autosuma. Entonces, el de la autosuma posiblemente sea uno de los iconos más famosos y utilizados de Microsoft Excel. No son pocos los usuarios que limitan su uso de Excel a introducir varios datos para sumar y
clicar al icono de autosuma para situarse en la celda de abajo y realizar la suma. Entonces, miren lo que nosotros vamos a realizar ahora. Lo que nosotros ahora vamos a realizar es esa operación. Y para ello, por acá voy a agregar algunos números para realizar ese uso de la autosuma para calcular un resultado. En este caso, todos los números van a estar continuos. En este otro, los números van a estar un poquito salteados. Y por acá voy a poner otros 3 números. Ahí está. Correcto. Entonces, para utilizar la función de autosuma, nosotros tenemos que ubicarnos en la caja de herramienta edición. Y entonces, si nosotros hablamos de la caja de herramienta edición, tenemos que ir a la cinta de herramientas. Y aquí está la caja de herramientas de edición. Y si nosotros visualizamos, por acá está la autosuma. Entonces, me voy a situar en la parte inferior de todos mis números y le voy a hacer un clic. Y miren, automáticamente la autosuma ha reconocido mi conjunto de datos. Una vez hecho ese clic, como siguiente procedimiento aplastaré la tecla Enter y miren, automáticamente me ha generado el resultado. Para el siguiente bloque, de igual manera, voy a situarme en la parte final y le voy a hacer clic en autosuma. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando nosotros tenemos números descontinuos, hay celdas vacías y con contenido solamente va a referenciar o va a hacer o tomar en cuenta solamente a los números continuos. Pero a esta elección puedo forzar que me sume todo esto. Para ello, voy a irme a la esquina de la selección, a cualquiera de las 4 esquinas, pero en este caso voy a tener en cuenta dónde están los datos en la parte de arriba. Entonces voy a situarme en la parte superior. Tenemos 2 esquinas. Encontramos esa apariencia del cursorcito, hacemos clic y lo arrastramos y sumará todo eso y los espacios en blanco se mantendrán como 0. Allí está. Entonces, la recomendación para utilizar autosuma en esta primera fase de nuestro aprendizaje no sería recomendable cuando tenemos espacios vacíos entre nuestros datos. Mejor sería agruparlo o juntarlo para utilizar esa función de forma dinámica. Ahora podemos visualizar si nosotros tenemos compacto nuestros datos, la autosuma automáticamente reconocerá todos los datos en ese bloque y para el resultado pulsaremos la tecla Enter. ¿Correcto? A ver, Liliana dice, profesor, ¿y cómo hago para guardarlo en mi PC? Muy bien, ahorita voy a explicar. María del Pilar dice, automáticamente sale el resultado. Correcto. Entonces, a la pregunta de Liliana García dice, ¿cómo puedo guardar todo esto en mi computadora? Para poder guardar un archivo, o un libro de Microsoft Excel, en este caso, nosotros tenemos que situarnos en la pestaña Archivo. Clic en Archivo, luego tendremos que pinchar en la opción Guardar. Hacemos clic y nos preguntará en qué ubicación usted desea guardar. Yo le voy a decir en mi PC.
o le pongo en examinar y luego busco la ubicación en donde quiero guardar mi archivo o mi libro que voy a generar. Y normalmente todos los documentos o los libros se guardan en la carpeta documentos. Pinchamos ahí y luego le asignamos el nombre. En este caso le voy a poner el nombre de práctica 01 y le voy a pulsar en la tecla guardar. Y automáticamente mi archivo o mi libro se ha guardado en esa dirección. Y entonces el nombre de mi archivo ahora aquí en la parte superior ya figura con ese nombre. ¿Correcto? Entonces, esa es la manera de guardar un libro dentro de nuestro documento. ¿Correcto, Liliana García? Edgar Fabio dice, lo mismo funciona para las... Correcto, si nosotros deseamos agregarle la autosuma en una fila, también nos situamos en la parte final. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Melissa Alexandra dice, profesor, ¿podría repetir cómo hacer la autosuma, por favor? Recién he ingresado porque he tenido un inconveniente. Muy bien, Liliana, ya la respuesta se ha dado a María del Pilar. Entonces, nosotros, una vez utilizado la autosuma, también podemos reutilizar nuevamente. En este caso, esta es la autosuma. Y si yo me sitúo en la parte final y aplasto otra vez autosuma, en este caso solo reconoce a la última parte, pero yo lo puedo extender y agregar nuevamente otra suma. La herramienta de autosuma, la herramienta de autosuma es una herramienta que nos va a servir mucho en los trabajos o cálculos que vamos a realizar en una tabla. Porque esto sí, si yo hago clic en cualquier otro lugar, se mantendrá constante en la ubicación que nosotros lo estamos asignando. Vamos a ver qué otro procedimiento hay. Miren, hay todavía una quinta manera de sumar. La función o fórmula suma es el auténtico instrumento que nos ofrece Excel para realizar el cálculo de la suma de cualquier forma y con cualquier tipo de valor. Para utilizar la función suma, basta con indicar como argumento el valor o valores que indicamos entre los paréntesis. A ver, entonces ahora vamos a entrar y vamos a agregar otros datos para realizar la quinta forma de sumar. Voy a decir por acá o asignar 13, 15, 14, 17, 20 y 19. Ahora yo quiero sumar esto. Ahora lo que vamos a realizar, la suma es de forma un poquito ya más experta. Entonces aquí nosotros iniciaremos insertando el símbolo igual. Y para ello les voy a mostrar mi teclado. Muchas veces no podemos ubicar o no podemos insertar el signo igual. Entonces, si en una celda quiero insertar el signo igual, voy a aplastar la tecla Shift, que es la tecla con una flechita para arriba. Voy a aplastar eso y una vez que haya aplastado y voy a mantenerlo aplastado, luego voy a irme a aplastar el número 0.
Y entonces, de esa manera, yo insertaré, ¿qué cosa? El símbolo igual. Luego de eso, puedo escribir la palabra suma. Y miren, hay un paréntesis. Y ahora me dice, indica el número. ¿Dónde está el número? Aquí está. Puedes ponerle un punto y coma el segundo número. Un punto y coma el tercer número. Un punto y coma el cuarto. Un punto y coma el quinto y un punto y coma el sexto. Entonces, si yo pincho, miren, automáticamente también me ha sumado, pero es un poquito engorroso. Muchos dirán, profesor, la autosuma es mucho más práctico, no hay problema. Yo si deseo, lo puedo considerar de esta manera. Es más, ahora voy a hacer clic y lo voy a arrastrar hasta el 19. Y ahora lo está tomando que va a sumar un rango desde L4 hasta L9. Entonces, yo lo único que pincho ahora es la tecla Enter y miren, también funciona. Ahí tenemos las 5 formas de sumar números dentro de nuestro Microsoft Excel. Es una herramienta muy bonita con la que ustedes se tienen que ir familiarizando. Muy bien. Carmen Raquel dice función suma y dice con el arrastre del principio al final. Muy bien. Esa es una manera también de realizar la suma dentro de nuestra hoja de cálculo. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta tienen hasta este apartado que estamos desarrollando? Melissa dice autorrelleno, ¿correcto? A ver, todo claro. Antes de pasar a la siguiente función, la clase anterior ha quedado un tema pendiente. Ustedes preguntaron, profesor, cómo puedo generar de repente una enumeración de forma dinámica? Este primer procedimiento, como por ejemplo, puedo poner número acá, número. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí ponen 1, 2, 3 y tal vez quiero enumerar hasta el número 100. Y a veces ponerlo de forma individual se nos hace un poquito aburrido o tedioso. Entonces, en Microsoft Excel, cuando queremos realizar ese autorrellenado, tenemos que seleccionar los tres. Una vez seleccionado estos tres números, me voy a ir a la parte inferior derecha, donde está la crucecita en este momento. Hago clic y empiezo a arrastrar hacia abajo hasta lograr la cantidad de enumeración que yo quiero. Miren, he arrastrado y automáticamente se ha enumerado desde el 1 hasta el 104. Entonces, esta herramienta o este autorrellenado nos da una facilidad y una dinámica para enumerar de repente un conjunto de datos respetando nuestra celda. Voy a hacer el caso y voy a decir lunes, en la siguiente celda, martes. Profesor, a ver, autorrellénalo esos datos. Voy a ir a la parte inferior y lo voy a jalar. Y miren qué es lo que he conseguido. Me ha hecho lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, luego inicia lunes.
Miren que yo no estoy haciendo de forma manual cada situación. Solamente pongo un patrón. Digamos, voy a poner pack 1, más abajo voy a poner página 2, página 3, pero voy a separarles. El patrón tiene que llevar el mismo formato. Una vez hecho eso, voy a seleccionar los tres y voy a arrastrar para abajo, digamos hasta el 20. Y miren qué es lo que hace el autorrellenado. El autorrellenado hace que yo genere el relleno de forma dinámica, pero respetando ese patrón que yo he insertado en las primeras tres celdas y hasta la celda 20. Y si por ahí, profesor, ¿sabe? Yo quiero agregarlo hasta el 50. Selecciono como mínimo 3 y luego lo voy a autorrellenar. Voy a seguir arrastrando hasta llegar hasta el número 50. Miren, es una dinámica que tiene nuestro Microsoft Excel, pero de forma que nos ahorra y nos dinamiza para poder completar nuestros trabajos tal vez en el tiempo que nosotros deseamos culminar. Entonces Liliana dice, repita lo último, por favor. A ver, ¿y cómo sería para la resta y la multiplicación? Ahorita vamos a explicar la resta y la multiplicación, Sonia. Enrique Bao dice, estoy poniendo 1, 2, 3, arrastro y me sale 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso depende a la configuración de nuestro Microsoft Excel. De repente algo hayas modificado. Entonces, si te aparece 1, 2, 3, 1, 2, 3, agrégale 1, 2, 3 hasta el 4. Pero seleccionas los 4 y empiezas a realizar el autorrellenado. Y si lo hago dos veces clic, me va a hacer el autorrellenado hasta donde se ha generado la otra. ¿Correcto? A ver, ¿alguna duda o pregunta tienen sobre el respecto del autorrellenado? Profesor, ¿en dónde están? A ver, profesor, ¿en dónde está en datos o fórmula? A ver, ¿a qué pregunta o a qué se refiere con la pregunta Liliana García? Si puede ser un poquito más clara para poderle aclarar su duda. Ya, para jalar. Nosotros no necesitamos irnos a ninguna fórmula ni otro sector. Solamente tenemos que asignar el patrón 2, 3 o 4 veces. Voy a hacer el caso nuevamente de los días. Solamente voy a poner lunes y martes. Si yo quiero autorrellenar los días de la semana, voy a seleccionar los dos. Y luego voy a arrastrar hacia la parte de abajo y miren, siguiendo ese patrón, Microsoft Excel ha autorrellenado con los días restantes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Luego reinicia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y esto lo puedo repetir la cantidad de veces que yo deseo. Ahora, si ustedes quieren crear algo más específico, digamos, quieren mencionar página 1 o 01, página 02, página 03. Entonces, si esto es mi patrón, ahora esto lo voy a autorrellenar. Y miren cómo lo ha autorrellenado, siguiendo el patrón que yo he ido mencionando. Pero esto de acá, estos patrones se van a generar
dependiendo a la ley de formación que nosotros le estamos asignando. Correcto, no tenemos que ir ni a ninguna fórmula para generar ese contenido. Muy bien, Liliana. Esa clase, ese tema ha quedado pendiente la clase anterior. Ahora vamos a regresar y vamos a hacer lo que es la suma y la multiplicación en Microsoft Excel. Entonces, si nosotros queremos hacer una suma, tenemos que ingresar dos números. Ahí está. Si queremos hacer la multiplicación, de igual manera, ingresaremos dos números. Entonces, por acá voy a poner, esto va a ser para la resta. A ver, vamos a agrandar para que ustedes puedan visualizar. Esto va a ser para la multiplicación y el otro va a ser para la división. Muy bien. Entonces, por acá pondremos los números. Ya está. Si nosotros queremos restar, insertaremos el símbolo igual. Asignaremos el minuendo y luego el sustraendo. Ahí está. ¿Qué le estamos diciendo? Restar 34 menos 12. Y si yo aplasto el enter, 34 menos 12 es 22. Allí está. Ahora, si nosotros queremos insertar la multiplicación, ponemos el signo igual, primero el multiplicando, luego el multiplicador. Y esto de acá es la multiplicación. No se vayan a confundir con el X. Esto es un asterisco. Y el asterisco les puede salir combinando la tecla Shift. A ver, vamos a mostrar el teclado porque es un poquito complicado si no tenemos el teclado numérico a insertar esto. Si nosotros no tenemos el teclado numérico y queremos insertar la multiplicación, nosotros tenemos que hacer la siguiente combinación. Presionamos la tecla Shift y el que está casi al costado de Enter está con un signo más y en la esquinita de arriba aparece un asterisco. Y entonces si aplastamos Shift y aplastamos eso, se generará el asterisco, el cual nos permitirá realizar la multiplicación. Y luego pulsamos Enter. Ahí está la multiplicación. Ahora, si deseamos hacer la división, insertamos el signo igual, el símbolo igual. Luego vamos a hacer clic en el dividendo y luego aplastaremos el signo o el símbolo de la división. Y luego el dividendo. Y si pulsamos el enter, ahí está. 15 entre 5 es igual a 3. Ahí están las 5 operaciones básicas que nosotros quisiéramos realizar. A ver, Edgar Fabio, mejor dicho, antes Liliana García dijo, oh, gracias, entendido. Edgar Fabio dice, excelente ingeniero. Muy bien, Edgar, por la participación y a cada uno de ustedes. Eso significa de que lo están entendiendo y es una satisfacción de parte de nosotros cuando ustedes muestran esta actitud. Muy bien. María del Pilar, Nicolás Torres, correcto. María Guadalupe igual dice, excelente clase, muy entendible. Liliana de igual manera. Muy bien. Entonces, ahí está las 4 operaciones básicas. En el caso de la suma, maneja grandes contenidos de datos, pero la resta solo se hace entre dos números. Luego la multiplicación de igual manera y la división. Por eso no lo hemos insertado en el bloque de cálculo de lo que es la suma.
pero aquí ya tenemos la explicación. Ahora regresamos a nuestro manualito. Y en nuestro manualito encontramos la siguiente función con la que vamos a trabajar, es la función promedio. Y la función promedio devuelve el promedio, que es la media aritmética de los argumentos. Por ejemplo, si en el intervalo A1 hasta el A20 contiene números, la fórmula sería promedio desde A1 hasta A20. Y esto nos devolverá el promedio. Entonces, nosotros nos vamos a ir directamente a la práctica. Vamos a hacer de cuenta de algo pequeñito. Vamos a tener la nota 10 y la nota 12. ¿Cuánto sería el promedio de este estudiante? A ver, habilitamos nuestro micrófono si podemos. 11. Muy bien. El promedio sería a simple vista 11. Y entonces ahora vamos a probar. A ver, insertando la fórmula. En este caso ya usaremos el signo igual. O si no, también podemos ir a esta barra de fórmulas y hacer clic en la barra de fórmulas y seleccionar la función promedio. Luego de seleccionar, le ponemos en aceptar y nos va a indicar, nos va a preguntar en esta tablita, ¿dónde está el número 1? Entonces diré, aquí está el número 1. ¿Y dónde está el número 2? Aquí está el número 2. Solamente tengo dos números. Ahora le voy a pinchar en aceptar. Pero antes de pinchar en aceptar, miren, aquí ya me ha devuelto 11. Y dice, resultado de la fórmula será 11. Y entonces, al hacer clic, ahí está el promedio. Y si yo selecciono los dos, aquí también me sale que el promedio es 11. Muy bien. Ahora vamos a tener 5 datos. Ahí está. Ahora a estos 5 datos vamos a aplicarle la fórmula o la función de promedio. Si deseamos, podemos utilizar la barra de herramientas o si no, de forma directa, escribiendo el símbolo igual y luego escribimos la palabra promedio. Y mientras vamos escribiendo, en la parte inferior se va a ir desplegando todos o todas las funciones que tengan referencia a la palabra pro. Me dio. Ahora sí, aquí está la función promedio. Le hago doble clic y ahora no voy a seleccionar uno por uno porque es un poquito tedioso. Entonces voy a hacer clic en la primera y lo voy a seleccionar todo el rango. Luego voy a cerrar el paréntesis y le voy a pinchar el enter. Y automáticamente, ¿qué es lo que me ha calculado? Que el promedio de estos 5 números es 15. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta? Muy bien, María del Pilar dice promedio 15. ¿Y cómo he calculado? He sumado todos estos números y lo he dividido entre 5. Eso sería la operación, pero la función que ya tiene Microsoft Excel nos dinamiza aún más estos cálculos. Ahora voy a poner lo siguiente. Voy a borrar los resultados. Voy a borrar los resultados. Y aquí voy a agregar otras calificaciones. 16, 18 y 14. Ahora yo quiero sacar el promedio, ya no solo de una columna, no solo de la otra, sino de las dos columnas. Entonces yo puedo combinar esto y voy a decir de repente acá promedio general.
promedio. Y entonces aquí voy a poner el signo igual y le voy a escribir la palabra promedio. Ahí está. Ya he escrito la palabra promedio. Ahora, como siguiente procedimiento, me toca seleccionar todos esos datos. Miren, ahora ya estoy hablando de rango. Ahora voy a calcular un rango el promedio de un rango de datos. Voy a cerrar el paréntesis y voy a pulsar la tecla Enter. Y miren qué es lo que me indica que el promedio de estos 10 números es 14.5. A ver, profesor, si yo quisiera calcular el promedio de otra forma, nosotros tendríamos que sumar primero, ¿verdad? Vamos a sumar. Suma, ¿qué cosa? Voy a sumar todos estos 10 números. Luego voy a contar cuántos números hay. Puedo utilizar contar. Voy a contar. Entonces me dice, tengo la suma de estos números es 145 y tengo 10 datos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer 145 entre 10 y el promedio me ha salido 14.5. Si yo no sabría utilizar la función promedio, tendría que haber realizado este procedimiento, que es un poquito más largo, pero utilizando esta función lo he calculado solamente en una operación. Esa es la diferencia. Esto de acá es una función y esto de acá es una fórmula. Las funciones vienen en el mismo programa ya implementados y una fórmula es lo que nosotros agregamos utilizando un conjunto de artificios. Ahí está. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el promedio de forma rápida, tendríamos que utilizar la función promedio. Ahora, si nosotros queremos analizar o evaluar uno por uno, tendríamos que utilizar una fórmula. Correcto. A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? A ver, vamos a ver. Gerson Guillermo dice, muy bueno. María del Pilar, todo el cuadrito. María dice 10, María dice correcto, profe, muy buena. Entonces, miren cómo es que nosotros, cada vez que vamos a ir aprendiendo más de Microsoft Excel, vamos a tener que ir relacionándonos a un conjunto de funciones que tal vez en una primera instancia se nos hace un poquito difícil de entender. Pero cuando nosotros interactuamos o practicamos estas funciones, Microsoft Excel va a ser una herramienta de vital importancia para poder realizar nuestros cálculos, nuestros gastos, nuestras proyecciones. Si este mes, digamos, he gastado 300 soles y puedo detallarlo en qué cosas he gastado, yo puedo proyectarme el siguiente mes cuánto voy a gastar. Si quisiera reducir mis gastos, como quisiera tal vez minimizar el consumo de algunos insumos y así ir proyectando de acá 5, 6, 7 meses, 10 meses, un año o de acá 2 años, cuánto va a ser mi gasto dependiendo a las circunstancias. Entonces, Microsoft Excel con la estadística puede realizar todas esas proyecciones, pero como les digo, todo esto vamos a realizarlo de forma gradual. Ahorita estamos en la fase de lo que es la apreciación y uso de cada uno de estas funciones. Edgar dice, ingeniero, utilizando autosuma, ¿puedo obtener promedio? Claro que sí, pero nosotros sabemos que la autosuma suma columnas o suma filas, no suma
digamos, 2 columnas o 2 filas. Esa es la pequeña desventaja que puede tener. Pero en cambio, la función suma general, sí, nosotros podemos seleccionar. De repente, por acá voy a agregar 2 datos más. Así. Y yo quisiera sumar esto más. Entonces, yo lo único que voy a hacer es, yo lo voy a borrar esto y voy a seleccionar este aplastando la tecla control y también el otro. Miren qué combinación ha hecho. Ahora le hago un clic y automáticamente me ha sumado este bloque más este otro bloque. Entonces, como les vuelvo a mencionar, todos estos trucos, todos estos artificios, nosotros lo vamos a aprender o nos vamos a familiarizar con la práctica. Sin la práctica, todo lo que nosotros estamos realizando pasará una semana, 2 semanas, ya nos iremos olvidando. Ustedes tienen que practicar en sus momentos o tiempo libre que ustedes puedan disponer. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el uso de la función promedio? ¿O todo está claro? Muy bien. Damos, si es posible, un like, si no, escribimos en el chat o también activamos nuestro micrófono, ¿correcto? Muy bien la participación, ahí está de Nicolás, María, Vicky y todos los que han mandado sus emojis también, correcto. Entonces, Todo muy claro, profesor. muy bien. Ahora vamos a hablar de la siguiente función. La función contar. Si nosotros tenemos una cantidad considerable de datos, a veces es un poquito tedioso contabilizar uno por uno. De seguro ya ustedes se han encontrado en esas circunstancias y si fallamos uno, todavía se nos complica realizar la contabilización nuevamente. Entonces voy a hacer de cuenta, voy a borrar todo esto de acá y voy a agregar un conjunto de datos utilizando una función. ¿Para qué? Para poder contabilizar cuántos datos vamos a tener. A ver, muy bien. Entonces, con esta función, yo en todo este espacio voy a agregar datos. Y luego vamos a contabilizar y vamos a ir eliminando algunos. Entonces, miren, acá tengo un conjunto de datos. Por acá lo voy a quitar esto, por acá lo voy a quitar esto. Y a veces se nos hace la siguiente o nos encontramos en la siguiente situación. ¿Cuántos datos hay en este bloque de datos? ¿Cuántos elementos hay en este rango? Si nosotros quisiéramos contabilizar, vamos a tomarnos demasiado tiempo. Entonces, Microsoft Excel, para este caso, ha implementado una función. Entonces, voy a escribir igual y le voy a decir que tiene que contar. ¿Dónde me va a contar? Me va a contar desde aquí hasta aquí. Desde la celda B3 hasta la celda I12. Muy bien, le cierro el paréntesis y luego voy a pincharle la tecla Enter. Y mira qué cosa es lo que me ha calculado. Microsoft Excel, utilizando esa función de contar, me ha dicho que en este conjunto de datos tú tienes 66 datos. Y entonces, mira, yo al seleccionar el recuento, ¿cuánto dice? Que hay 66 datos. Miren cuánto tiempo me ha ahorrado para poder contabilizar de forma precisa todo esto.
Si yo lo hubiera realizado el conteo de forma manual, tal vez hubiera cometido errores. Pero ¿qué pasa? Miren acá. Si yo por ahí me gustaría quitarle estos 4 datos. ¿Qué ha pasado? Se ha actualizado. Me dice que ahora ya no tengo 66 datos, solamente tengo 62. Si por ahí se me ocurre borrar 2 más, miren todo el procedimiento que está realizando en contabilizar casi en tiempo real la cantidad de datos que yo tengo. Entonces ya sabemos, si queremos contar un conjunto de datos, podemos decir que cuente por nosotros Microsoft Excel. Ahora yo preguntaría o me haría la siguiente pregunta, así como cuando ustedes en la parte formativa cuando me encontraba. A ver, profesor, si usted ha contado todos los datos, yo quisiera saber en ese recuadro remarcado cuántos espacios en blanco hay. Para eso también hay una función que dice contar blanco. ¿Dónde voy a contar blanco? En todo este bloque. Y me va a decir, ¿cuántos espacios en blanco tengo? 20 espacios vacíos. A ver, profesor, ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver, agrégale un dato y que se actualice. Mire, tenemos 65 datos y 19 celdas en vacío. Voy a agregarle más datos y miren cómo se va a ir actualizando las cantidades. Celdas en blanco y celdas con contenido. Tenemos 65 celdas con contenido y 15 celdas sin contenido. Entonces, la función contar nos facilita realizar ese cálculo. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta sobre esta función? Profesor, por favor, repítame, perdí. Muy bien, Sonia. Carmen dice, función contar. Los espacios vacíos es función contar blancos, sí. Cuando nosotros queremos contar la cantidad de datos, nosotros tenemos que utilizar la función contar. Pero si nosotros queremos contar cuántos espacios en blanco hay, utilizaremos la función contar blanco. Esa es la lógica de trabajo de estas dos funciones. A ver, ¿alguna pregunta, alguna curiosidad sobre esta función? A ver, ¿cuántos me dicen que ya conocían o han escuchado hablar de estas dos funciones? Yo creo que son conceptos nuevos, ¿no? Contar nuevo para mí, muy bien, Fred Chávez. Entonces, ya sabemos, estas funciones son de vital importancia cuando nosotros queremos utilizar lo que es nuestro programa Microsoft Excel dentro de sus hojas de cálculo y su tratamiento de datos. A ver, Enrique Bau pregunta, ¿existe contar negativos? No, nosotros no podemos calcular directamente si existe o no existe números negativos. Miren, solamente la función contar hace referencia a la cantidad de datos que existe dentro de nuestra tabla. No hace referencia si es un número negativo o no es un número negativo. Pero sí, utilizando otra función, a esa pregunta de Enrique Bao, yo lo puedo responder. Si yo quisiera tal vez marcar de un color diferente a los números negativos, yo puedo utilizar otra herramienta, que es un formato condicional. Esto de acá les voy a mostrar solamente
a modo de que no esté aburrida la clase y tampoco se aburran, una herramienta muy importante de resaltar. Cuando los datos sean menores a 0, yo le voy a decir que el texto sea de color rojo. Y lo aplico y miren, ¿qué ha pasado? Si por acá yo agrego un número negativo, automáticamente se va a marcar de color rojo. Pero si yo ingreso un número mayor a 0, esos van a estar de color azul. Una sería eso y con eso utilizar otra función. A ver, correcto, eso sería la respuesta para Enrique Bao. Zaida González dice, ¿cómo rellenó tan rápido? Hemos utilizado, Zaida, una función, hemos generado números de forma aleatoria. Más adelante, en el otro curso, en el curso intermedio, hay temas que tratan sobre cómo generar números aleatorios en un determinado rango. Liliana García dice, ¿cómo hizo para rellenar todos? Enrique Bao dice, lástima, no hay, pues, Enrique, para contabilizar números negativos. Muy bien. Entonces, esa es la función contar. Ahora vamos a regresar a nuestro manualito y ahora vamos a aprender a calcular el número o el dato máximo y el dato mínimo dentro de un conjunto de números. Entonces, aquí nosotros aprenderemos a utilizar dos nuevas funciones, que es la función max y la función min. ¿A qué hace referencia la función max? Es el máximo valor que pueda haber dentro de nuestro conjunto de datos o dentro de la colección de datos que nosotros tenemos. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos este conjunto de datos y quisiéramos saber cuánto es la nota máxima. Si yo deseo, puedo hacer lo siguiente. Si quiero calcular la nota máxima, voy a escribir el signo igual y voy a escribir la palabra max. Y luego de escribir la palabra max, voy a seleccionar todo el rango donde voy a buscar la nota mayor. En toda esta tabla, yo necesito averiguar cuál es la nota máxima. Entonces, para ello yo pongo max y selecciono todo ese rango. Luego presiono la tecla Enter y miren automáticamente que el número o la nota máxima es 20. Y ahora, de forma también dinámica, puedo calcular la nota mínima que hay en esta colección de datos. Entonces, escribo la función min y selecciono todo el rango donde están las notas. Y luego pulso la tecla Enter. En este caso, una nota menos 16 no existe. Entonces, vamos a cambiar de repente por un 12 y el otro vamos a cambiarlo por un 10. Y miren, automáticamente la función min, ¿qué cosa he encontrado? Que la nota mínima de los estudiantes es 10. Si por ahí se me ocurre y por acá le aumento un 0,8 o una nota 8, miren lo que va a pasar. La función max o mínimo se ha actualizado. Ahora la nota mayor ya no es 10, es 8. Si a ese 8 lo cambio por 9, automáticamente la función lo va a reconocer. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar el uso de la función máximo y el uso de la función mínimo. ¿Para qué nos sirve? Si nosotros tenemos un conjunto de datos en la que nosotros no podemos identificar con exactitud qué número o qué dato es el mínimo y qué dato es el máximo, podemos utilizar
estas dos funciones para poder ubicar y identificar de forma exacta estos valores. ¿Correcto? A ver, Nicolás, función siempre. Carmen Raquel dice función min. A ver, ¿alguna duda o pregunta tienen sobre el uso de estas dos funciones? A ver, Isela dice muy claro. A ver los demás, ¿qué apreciación tienen o alguna duda? Edgar Fabio dice muy claro, ingeniero, gracias. Enrique Bao también, gracias. Nicolás Torres, todo bien. Entonces parece que todo se ha comprendido de forma sencilla. Sandra Cajachuan dice, muy claro, profesor. Sonia dice, ¿cómo relleno los números de aleatorio? Muy bien, Sonia. Vamos a responder a la inquietud y curiosidad que tiene. A ver, muy bien. Entonces voy a abrir una nueva hoja. Si nosotros queremos agregar un conjunto de números de forma aleatoria, vamos a escribir o insertar el símbolo igual. Luego de insertar el símbolo igual, vamos a escribir la palabra aleatorio y vamos a seleccionar la función aleatorio entre. Y ahí nos indica cuál va a ser la cantidad inferior. Voy a poner el caso de que sea 1 y el límite superior. ¿Qué indica? Voy a poner el caso. Si yo hablaría de notas, de calificaciones, la nota mínima es, en este caso, 0, 0. Y la nota máxima es 20. Entonces, el límite inferior va a ser 0 y el límite superior va a ser 20. Cierro paréntesis y pulso Enter y me genera el número 2. Esto lo voy a copiar o si no, me voy a esta esquina inferior y lo voy a generalizar o autorrellenar. Primero verticalmente, luego horizontalmente. Y miren, he generado un conjunto de números de forma aleatoria para no estar insertando los datos uno por uno. Eso es la manera de generar números aleatorios. Ahora, si yo no quisiera generarlo uno por uno, yo copio esto y selecciono el rango. Y luego hago clic derecho, voy a decir pegar función. Y miren el conjunto de datos aleatorios que también he generado. Esa es la forma que yo lo he generado. A ver, ¿quién me preguntó? Sonia Alanoca. Esa es la manera. A ver, vamos a ver otro. Ya está. Carmen Raquel dice excelente. Nicolás Torres dice nos ayuda esa función para ver max y min. Correcto. María del Pilar dice clarísimo, profe. Y Melissa dice, ¿cuál era la función para contar los espacios en blanco? La función se llama contar punto blanco. Máximo dice, Máximo, muchas gracias, profesor. Liliana García dice, oh, gracias. Fred dice, se quedó, lo creó con la clase de lo que es el cálculo del máximo y el mínimo. Sonia dice, oh, muchas gracias. Zaida dice, gracias, profesor, todo claro. Fred dice, ¿podría explicar el aleatorio? Muy bien, Fred. Ahorita vamos a repetir una vez más. Carmen Raquel dice, excelente, gracias, Edgar, gracias, profesor. Muy bien.
Más bien, gracias a ustedes por participar en este curso. Vamos a repetir de cómo generar números de forma aleatoria. Ya hemos dicho, tenemos que insertar el símbolo igual, luego escribir la función aleatorio entre. Luego de aleatorio entre, tenemos que definir cuál será el límite inferior. Digamos 5 y luego el límite superior. Y luego cerramos paréntesis, pulsamos Enter. Y esto no, lo podemos autorrellenar. ¿De qué manera? Ubicándonos en la parte inferior derecha y luego arrastrar hacia abajo y luego arrastrar hacia la derecha. Eso es el mecanismo para que ustedes puedan generar números de forma aleatoria y un conjunto de datos. Y en este caso podemos visualizar 108 números. Muy bien, eso sería todo con respecto a nuestra clase del día de hoy. Si no hubiera alguna pregunta, ya para dar concluido a nuestra sesión del día de hoy. A ver, ¿alguna pregunta, señores participantes? Parece que no. El día